Bien, continuamos. Fijaos que habíamos visto antes la alternativa o suma lógica que es falsa solo cuando ambas son falsas, pero podría darse una de las dos. Repito, el caso de Ireneo es músico o filósofo. Puede ser que Ireneo sea músico y filósofo a la vez, que solo sea músico, que solo sea filósofo. La alternativa sería falsa si no fuera ninguna de las dos cosas a la vez. Bien, este sería un poco el sentido del latín vel, que es digamos, es la alternativa, es la más normal. Que fijaos que en este sentido la alternativa es lo contrario de la que hemos visto antes de la conjunción, porque aquí es verdadera solo si los dos son verdaderos, aquí la alternativa es falsa solo si los dos son falsos. Lo que pasa es que hay otra posible alternativa, que sería lo que se llama la disyuntiva, y es el sentido latino de aut, que es verdadera solo cuando uno de las dos es verdadera, y esta excluye que los dos puedan darse a la vez. No existe más posibilidad que una de las dos. O sea, tú puedes decir, o es de día o es de noche. Entonces, la disyuntiva o es de día o es de noche es verdadera cuando es de día y es verdadera cuando es de noche. Pero no puede darse el caso que sea a la vez día y noche, ahí sería falsa, ni puede darse el caso a la vez que no sea de día o no sea de noche. Ese sería el sentido de la disyuntiva. Estos son los dos más importantes, la alternativa o la disyuntiva. Existe luego otro sentido, la exclusiva o lo que se llama también una exclusiva fuerte, NOR. Digamos, estas vienen porque es la negación del AND. NAND se indica con este signo y es la negación del AND. Y OR y la siguiente NOR es la negación del OR, una cosa u otra. Entonces, esto se da por se cumple por estas tablas de verdad. Lo que pasa es que esto de momento lo vamos a dejar. Sabed que estas son las tablas de verdad, digamos, de esos otros conectivos, pero son conectivos que de momento vamos a emplear menos. Aquí tenéis algún ejemplo, pero no, digamos, ahora nos interesan menos y lo dejamos de lado. Mucho más importante es el tema de la implicación material. La implicación material, como dice aquí, tomándolo de los Principia Mathematica y de Wittgenstein, definirla es absolutamente imposible, porque cualquier intento de definir la implicación está utilizando la implicación. Por tanto, la implicación material nos queda como una operación fundamental. Lo que haremos será ver su tabla de verdad. Lo que sí es importante, y lo vais a ver inmediatamente, es la distinción que debemos establecer entre implicación formal e implicación material. En el cálculo de predicados, en el cálculo de proposiciones, nos vamos a ocupar solo de la segunda, de la implicación material, aunque lo que pasa es que la primera es la que tal cosa implica tal otra, nos resulta mucho más conocida. Vamos a ver la diferencia entre una y otra. Fijaos, cuando afirmamos o tenemos que ocuparnos de una proposición como Sócrates es un hombre, en un primer momento nos viene a la mente el filósofo ateniense del siglo V de antes de Cristo. Entendemos la frase primeramente como una afirmación sobre la verdad de Sócrates, o en cualquier caso, cosas que se refieren a él. También en el sentido de que si en lugar de Sócrates fuera otro nombre, y por ello Sócrates estuviera en lugar de una variable x, la proposición se referiría al significado relativo a la nueva sustitución. Tú dices, Sócrates comía arroz. Si en lugar de Sócrates pones Pericles comía arroz, Aristóteles comía arroz. En cualquier caso sustituimos Sócrates por una variable. Estaríamos pensando en alguien del siglo IV, digamos en alguien concreto. Sin embargo, no suponemos, por ejemplo, que puede implicar algo como 2 más 2 es 4.
decimos, bueno, ¿y qué tendría que ver Sócrates con 2 y 2 son 4? Porque ahí estamos viendo la implicación como la implicación formal, en el sentido, si Sócrates comía arroz, entonces 2 y 2 son 4. Nosotros decimos, esto es una tontería, pero porque estamos pensando desde el punto de vista de la implicación formal, según la cual, a partir de la verdad del contenido de la frase, Sócrates es un hombre o Platón es un hombre, se puede inferir otra proposición verdadera. Por ejemplo, Sócrates es mortal o Platón es mortal. A partir de la proposición Sócrates es un hombre, tú infieres la proposición Sócrates es mortal o Platón es mortal. Esto sería la implicación formal. Estás hablando de la verdad, de los contenidos de las frases. Pero nosotros ahora no nos ocupamos de esto. La implicación en la que se fija la lógica formal es la implicación material. O sea, no es que estemos hablando de Sócrates. Por ejemplo, si decimos Sócrates es un hombre, implica 2 y 2 son 4. Lo que estamos hablando es de la relación que hay entre dos proposiciones tomadas como un todo, cada una con un valor de verdad. Y según el valor de verdad que tenga cada una, tienes el valor de verdad de la implicación. Igual que antes hemos dicho, según el valor de verdad de la conjunción, fijaos, según el valor de verdad de cada una de las proposiciones, el valor de la conjunción es esto. Si el valor del de P es 1 y el valor de Q es 1, entonces el valor de la, perdón, el valor de la disyuntiva es 0, porque acordaos, la disyuntiva era o una u otra, con lo cual si el valor de la primera es 1 y el valor de la segunda es 1, no se cumple la disyuntiva, luego la disyuntiva te da 0. Pues aquí con la implicación la implicación material es lo mismo. Lo que estamos viendo es cómo se relacionan los valores de verdad de proposiciones según un conectivo al que denominamos implicación. Por eso, como dice, estamos hablando de la relación entre las dos proposiciones tomadas como un todo, cada una con un valor de verdad, y de un valor de verdad resultante que se sigue de la conexión de los dos valores de verdad individuales, según la tabla que vamos a ver inmediatamente. O sea, lo que nos interesa es la validez de la implicación, lo que está en juego, no el significado de las proposiciones. Por ejemplo, 2 es un hombre. ¿Qué valor de verdad tiene? 0. 2 no es un nombre. Implica 2 y 2 son 4. ¿Qué valor de verdad tiene esto? Esto tiene valor de verdad 1. Con lo cual tú tendrías 0 implica 1. Y conforme a eso tendrías que decir si la implicación vale 0 o vale 1. Sócrates es un hombre implica Sócrates es mortal. Fijaos que desde el punto de vista de la implicación material, esto es una operación perfectamente equivalente, porque aquí estamos relacionando el valor que tiene esta proposición con el valor que tiene esta otra mediante la operación de implicación. Tú relaciones el valor que tiene esta proposición con el valor que tiene esta otra mediante la operación de implicación. Lo que pasa es que, o sea, desde el punto de vista de la implicación material, aquí tienes 0 implica 1 y aquí tienes 1 implica 1. Estás siempre haciendo una mera operación lógica. Lo que pasa es que desde el punto de vista psicológico nosotros nos fijamos inmediatamente en los significados. Son dos cosas completamente distintas, porque aquí puedes dar un significado que relacionas una cosa con otra, mientras que aquí en el que 2 sea un hombre no tiene nada que ver con que 2 y 2 sean 4. Por eso dice, desde un punto de vista psicológico, la atención va inmediatamente al significado interno de las proposiciones, mientras que la implicación material solamente conecta el valor de verdad de las dos. Y por ello, las 3 implicaciones que hemos escrito arriba son verdaderas. Esto es, dicho con otras palabras, la implicación material es verdadera cuando es válida, cuando funciona según su tabla, no según otro sentido semántico. ¿Por qué? Ya veremos que en la tabla de verdad de la implicación, 0 implica 1 es verdadero, mientras que 1 implica 1 también es verdadero. En la implicación lo único falso será 1 implica 0. Lo vamos a ver después.
Por eso, la proposición P implica Q afirma una implicación material, aunque no afirme P ni afirme Q. O sea, vamos a ver simplemente la relación formal entre estas proposiciones, signo que las considera, por así decir, cerradas en sí mismas y por ello sin variables libres dentro de ella. En cambio, esto sería hasta ahora la implicación material. La implicación formal, en cambio, afirma las proposiciones individuales de forma phi de x, implica formalmente psi de x, tomando x como variable libre. Según sea la sustitución de x, se tendrá un valor de verdad intensional o extensional, que va a ser lo que cierre la fórmula. Y como dice aquí, si se antepone un cuantificador, tendríamos para todo x, se cumple que phi de x implica psi de x. Solo que, acordaos lo que habíamos dicho, cuando hay un cuantificador, las variables están cuantificadas, ya no tenemos una función proposicional, tenemos variables vinculadas y por tanto tiene un valor de verdad definido. Acordaos, la función proposicional no tiene todavía un valor hasta que no has sustituido las variables, pero cuando has cerrado la fórmula con un cuantificador, ya sí que tienes un valor de verdad. Aquí, desde un punto de vista de la implicación, se trata de una implicación formal, entendida como una familia de implicaciones materiales de una cierta clase, porque para toda sustitución de términos, el esquema de proposición se convierte en una proposición cerrada con valor constante, y por ello con un valor de verdad. Por eso, en un cierto sentido, la implicación material es un caso particular de la implicación formal. Claro, fijaos. Tú tienes phi de x implica formalmente psi de x. Es verdadera cuando para todo valor de x se cumple que phi de x implica materialmente psi de x. Como dice aquí, esto es una circularidad que relaciona la implicación formal y la implicación material y muchas veces es una fuente de líos, pero de momento vamos a dejar la implicación formal y vamos a centrarnos en la implicación material. La fórmula de la implicación, la tabla de verdad de la implicación material es muy sencilla. Si P vale 1 y Q vale 1, la implicación P implica Q vale 1. Si P vale 1 y Q vale 0, la implicación es 0. Mientras que si P vale 0 y Q vale 1, la implicación material vale 1, y si las dos valen 0, la implicación material vale 0. Para que os acordéis, viene aquí digamos, quizá estas explicaciones son muy útiles para los casos, diríamos, extraños y contraintuitivos. El primer caso es muy sencillo, porque aquí vale tanto para la implicación material como para la formal. Si llueve, la tierra está mojada. Por poner este ejemplo, es cierto que llueve, es cierto que la tierra está mojada, con lo cual la implicación si llueve la tierra está mojada, esa implicación vale 1. O esta también la entendemos bien. Llueve, la tierra está mojada. Si lo primero es verdadero, llueve, y lo segundo es falso que la tierra esté mojada, la implicación va a valer 0, porque el segundo elemento va a valer 0, con lo cual tú tienes, por así decir, la causa, pero no tienes la consecuencia. No podremos aquí, veremos más adelante que esto no va a servir para hablar de la causa, pero para que os hagáis una idea. Diríamos, esto es más sencillo. Si lo primero es verdadero y si el antecedente es verdadero y el consecuente es verdadero, la implicación es verdadera. Si el antecedente es verdadero y el consecuente es falso, la implicación es falsa. Diríamos, estos dos primeros son los que entendemos más bien porque tienen más que ver con el sentido común. Pero los casos más extraños serían estos, que el antecedente sea verdadero, pero el consecuente sea falso. Y entonces la implicación es verdadera. O que el antecedente sea verdadero y el consecuente sea verdadero que el antecedente sea falso y el consecuente sea falso, la implicación va a ser verdadera.
Aquí lo describe en esta, digamos, os da aquí esta explicación. Una proposición falsa implica cualquier otra proposición. Esto ya lo habían dicho los medievales cuando habían dicho es falso quod libet. O sea, de una cosa falsa puede salir cualquier cosa, o algo verdadero o algo falso. Un poco como lo del refrán este que tocó la flauta el burro y sonó por casualidad. A partir de algo falso, lo normal es que salga una cosa falsa, pero también puede darse el caso de que por casualidad salga una cosa verdadera. Por eso os dice, son el tercer y el cuarto caso de la tabla en los cuales Q, el consecuente, puede ser tanto verdadero como falso. Y en ambos casos la implicación final será verdadera. O sea, de lo falso, del cero, puede salir cualquier cosa, o lo verdadero o lo falso. Y como de lo falso puede salir cualquier cosa, la implicación, por tanto, es verdadera. Y tienes el caso, digamos, esta cuestión de que una proposición verdadera es implicada por cualquier otra proposición, sin que influya nada su valor de verdad. Es decir, si tú tienes en el consecuente una proposición verdadera, 1, da igual que en el antecedente la proposición sea falsa o la proposición sea verdadera, porque en ambos casos vas a tener que la implicación vale 1 y por tanto la implicación es verdadera. Como veis, esto es un poco contraintuitivo, pero es el cálculo de la implicación meramente material. En cambio, en la implicación formal esto no sucede, porque la implicación formal es verdadera si y solo si el valor que hace verdadero el antecedente hace también verdadero el consecuente. En la implicación formal no se admite que el antecedente sea verdadero y el consecuente sea falso. Por utilizar todavía las palabras, fijaos estas implicaciones. Si 3 es un número primo, entonces 3 es divisible por 2. Si 3 es un número primo, entonces Sócrates vuela. Fijaos, hay una diferencia, ambas son falsas, pero hay una diferencia entre la falsedad de estas implicaciones. En la primera nos estamos moviendo en el campo de la implicación formal, porque no es admisible que un antecedente verdadero, 3 es un número primo, implique desde un punto de vista de su contenido una consecuencia falsa. Como lo que se ha dicho, 3 es divisible por 2. Un número primo solo es divisible por 1 y por sí mismo, con lo cual, como veis, aquí estamos hablando de significados muy claros y esto es la consecuencia que está sacando es falsa. En cambio, en el segundo ejemplo, lo que tendríamos es la implicación material. Si 3 es un número primo, entonces Sócrates vuela. Se da una relación entre dos afirmaciones, una verdadera, 3 es un número falso y Sócrates vuela. Que es perdón, 3 es un número primo que es verdadero, Sócrates vuela es una falsa. Con lo cual estaríamos en el caso verdadero el antecedente, falso el consecuente, luego la implicación material sería falsa. Sería este el caso en el que se hace falsa. Bien. Esto sería, o sea, por tanto, las tablas las tenéis que conocer perfectamente. O sea, en las tablas, el valor de verdad de las tablas hay que conocerlo como el nombre. O sea, sabéis que si P implica si P es 1 y Q es 1, la implicación PQ vale 1. Si P es 1, Q0, la implicación es 0, 0, 1 da 1, 0, 0 da 1. O sea, esto tenéis que tenerlo, vamos, esto tenéis que saberlo como el nombre, igual que la tabla aquí en estas, fijaos que la que nos interesa es esta, la alternativa o suma lógica, que valen todas 1, menos cuando los dos son 0, que vale 0, la de la disyunción, que valen todas 1, menos cuando las dos son, la de la conjunción, que valen todas 0, menos cuando las dos proposiciones son 1. O sea, estas tablas, bueno, la de la negación, obviamente, tenéis que saberla, es muy sencillito. La de la disyunción, que es la disyunción entendida como alternativa, o sea, esta es la principal. Las otras nos interesan ahora menos. Y la implicación material, ya digo, todas estas,
tenéis que conocer estas tablas, pero como el propio nombre. Y las vamos a manejar mucho. Fijaos que ya hemos visto, o sea, esto hay que saberlo perfectamente para poder asignar el valor de verdad a las proposiciones, porque luego vamos a tener proposiciones que mezclen unos conectivos y otros, por eso hay que conocer muy bien el valor de cada una de las tablas. Y ya nos queda el último conectivo, que es la doble implicación o bicondicional lógico. Esta es verdadera solo en los casos en los cuales las dos variables tienen el mismo valor, o sea, con esto no hay problema. Si P vale 1 y Q vale 1, la doble implicación vale 1. Doble implicación o bicondicional lógico. Si P vale 0 y Q vale 0, la doble implicación vale 1, porque los dos tienen el mismo valor. En cualquiera de los otros casos, el bicondicional vale 0. O sea, acordaos, para que el bicondicional valga 1, tenéis que tener el mismo valor en ambos lugares. Bien, este conectivo es derivado, porque P bicondicional Q o P doble implicación Q es lo mismo. Fijaos, aquí estamos utilizando el bicondicional en el metalenguaje, estamos diciendo que esto es equivalente a esto. P implica Q y a la vez Q implica P. O sea, es curioso porque también estos conectivos se van a poder, a partir de 2, con la negación y con cualquier otro, puedes sacar los otros. O sea, simplemente aunque hemos visto 5 conectivos, a partir de 2 pueden salir el resto. O lo mismo, P bicondicional Q es lo mismo que la negación de P alternativa Q, que es la que hemos visto antes con el puntito. Lo tenéis aquí. Aquí está. Perdón, he dicho alternativa, disyuntiva, que es la que se expresa con el puntito y es 0, 1, 1, 0. Fijaos, lógicamente, hemos visto que el bicondicional lógico era 1, 0, 0, 1 y por tanto si tú lo niegas, si 0, 1, 1, 0 lo niegas, tienes 1, 0, 0, 1. Con lo cual entendéis que si tú niegas la disyuntiva, tienes el bicondicional lógico. Como veis, al final son unas reglas muy, muy sencillas de ir cambiando ceros y unos y de ir aplicando todas estas tablas. Aquí luego viene una explicación sobre los 3 sentidos que tiene la condición sí entonces. Porque fijaos, hemos visto 2 sentidos de la condición. El sentido de implicación material, dado por la tabla de verdad 1, 0, 1, 0, 1, 1, y el sentido de doble implicación material o equivalencia. P, sí y solo sí, Q, dada por la tabla de verdad 1, 0, 0, 1. Lo que pasa es que, fijaos, dice, lo que distingue incluso a primera vista los 2 sentidos es la simetría de la relación condicional entre antecedente y consecuente en la equivalencia. En la equivalencia, como veis, esto es perfectamente simétrico, mientras hay una asimetría en la implicación material. Esto quiere decir que en el caso de la equivalencia, el sentido de la proposición compleja permanece inmutado si cambian de sitio las 2 proposiciones simples componentes, el antecedente y el consecuente. Por ejemplo, es del todo equivalente decir en el nivel del mar, sí y solo si el agua está a 100 grados hierve, sí y solo si el agua hierve está a 100 grados. Fijaos que si tenéis el sí y solo sí, da igual el orden en que los pongas. Puedes poner aquí Q y aquí P, o puedes poner P y aquí Q. Recuerdo que ahí, digamos, en ese sentido nos iríamos a la tabla de verdad. En términos de la relación condicional que la caracteriza, se puede decir que una es condición necesaria y suficiente de la otra. Es claro entonces que equivalencia quiere decir la simetría de la relación condicional. Y este carácter simétrico significa que en los 2 sentidos de la relación, una es respecto a otra
condición necesaria y suficiente. Por ello se sigue que en el caso del carácter asimétrico de la relación condicional, de la implicación material, una es condición necesaria y la otra es condición suficiente de la verdad formal de la implicación, y cuál sea una u otra depende unívocamente del lugar que ocupa la relación y de ningún modo puede invertirse, porque repito, hemos visto en el bicondicional P sí y solo si Q es lo mismo que decir Q sí y solo si P. Los puedes cambiar perfectamente de sitio. Pero en la implicación material ya no lo puedes cambiar de sitio. Ya no da igual. Hemos visto que la tabla de verdad es distinto. Por eso dice, si se reflexiona sobre la tabla de verdad de la implicación material, se ve claramente que la verdad de la implicación no depende nunca de la verdad del antecedente. Viceversa, en el caso en el cual el antecedente sea verdadero, necesariamente por la verdad de la implicación deberá ser verdadero el consecuente. Acordaos lo que habíamos dicho. Si el antecedente es verdadero y el consecuente es verdadero, la implicación es verdadera. Con lo cual, si tú tienes una implicación verdadera y el antecedente es verdadero, tiene que serlo el consecuente. Y en ese sentido, Q denotaría la condición suficiente. Basta que si el antecedente es verdadero y la implicación es verdadera, el consecuente tiene que ser verdadero. Mientras que si el consecuente es verdadero, acordaos que la implicación siempre iba a ser verdadera. Porque si el consecuente es verdadero, eso hace falta para que la implicación sea verdadera. Acordaos por eso hemos dicho que sería una condición necesaria. Acordaos de la tabla. Tienes que si el consecuente es verdadero, independientemente de lo que sea el antecedente, la implicación va a ser verdadera en ambos casos. Bien, por eso lo de hablar de condición necesaria y condición suficiente. Podéis pensarlo esto un poco con lo de las tablas con las tablas de la implicación. Como os dais cuenta, para entender esto un poco, hay que saber perfectamente de memoria las tablas, o sea que copiar un montón de veces las tablas que os he dicho para que así todo esto lo tengáis más en la mente. Claro, dice que esto va un poco contra el sentido común, porque está claro que la expresión si tengo dos billetes de 50 euros sería el antecedente, entonces tengo 100 euros, sería el consecuente. El antecedente intuitivo corresponde al antecedente simbólico. Tener dos billetes de 50 es condición solo suficiente para tener 100 euros, porque yo podría tener 100 euros con otra combinación de billetes. Por tanto, esto implicaría, estaríamos en el caso ese de la implicación material. 0 implica 1 es verdadero. Acordaos que si el antecedente es falso, pero el consecuente es verdadero, la implicación es verdadera. Por otra parte, tener 100 euros es necesario si tengo dos billetes de 50. En ese caso nos encontraríamos, tú tienes los 100 euros, tienes los dos billetes de 50, eso implica 1. Mientras que lo que sería falso es que el primero sea verdadero y que el segundo fuera falso. O sea, nunca se daría el caso de que yo tenga dos billetes de 50 y no tenga 100 euros. Fijaos que no tener 100 euros, esto es lo mismo decir que tener 100 euros es falso. En ese caso la implicación sería falsa. Lo que pasa es que, como dice aquí, en muchos casos el lenguaje ordinario se producen confusiones. Por ejemplo, el enunciado si hay humo, entonces hay fuego, sería falso si lo simbolizamos como P implica Q, poniendo hay humo como P. Si hay humo, entonces hay fuego. Porque el fuego es condición solo suficiente para que se dé el humo. Podría producirse el humo mediante ese hielo seco en el agua, por pensar una alternativa. Viceversa, si hay fuego, es necesario que haya humo. Por tanto, la simbolización tendría que ser hay humo Q y hay fuego P, de manera que P implica Q. Es decir, cuando se da el fuego, la consecuencia
es que hay humo. Lo que pasa es que no es el sentido ese de la proposición, porque el sentido común es que si hay humo, entonces hay fuego. Lo que pasa es que más bien esa proposición en realidad expresa otra condición, o mejor, registra el puro acontecer de un estado de cosas, considerado seguro por el sentido común. O sea, diríamos, el hecho de que en contextos normales habría una equivalencia entre el que se dé el humo y que se dé el fuego, con lo cual estaríamos diciendo si y solo si hay fuego, entonces hay humo, y viceversa, con lo cual la presencia del humo sería ipso facto signo del peligro de fuego, con lo cual si tú estás hablando si hay humo o hay fuego, en realidad no tendrías que emplear la implicación material, sino la doble implicación. Bien, hacemos la pausa. Ya digo, esto os puede resultar al principio un poco confuso, pero porque no estáis acostumbrados a las tablas. Una vez que conozcáis perfectamente, que hayáis aprendido las tablas de los conectivos lógicos, veréis que es toda una tontería, que es una cosa sencillísima y que es un cálculo muy básico. Hacemos la pausa y luego seguimos ya terminamos la lección.